Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar todos juntos aquí en esta tarde. ¿Eh? Me gustaría que estuviésemos orando para iniciar la predicación. Señor amado, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor. Gracias porque estamos aquí delante de tu presencia, Padre, para poder clamar a ti, Señor, para poder adorarte, Padre Santo. Señor, te rogamos, Dios mío, que tú tomes el control, Padre, de esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, Dios mío, no sean mías, sino tuya, Padre. Que cumpla el propósito para el cual tú los envías, Señor, a sus corazones, Dios mío. A ti te alabamos, te glorificamos, Señor, y a ti sea la gloria y la honra y todo el poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un placer poder estar aquí. La predicación que les traigo hoy está bajo el título Siendo capaces de amar. Todos nosotros, como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de amar, una capacidad que nos fue dada por Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, todos de alguna manera u otra la desarrollamos como nosotros queremos. Cuando estamos en el mundo, amamos a quien nosotros queremos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero cuando entramos en los caminos del Señor todo esto cambia. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿no es así? A pesar de todo lo que suceda. Pero antes de amarnos unos a otros, Dios nos manda a amar a Él, por encima de todo. Ese es el primer y gran mandamiento, y es sobre el cual estará basada esta predicación en esta tarde, que está en Mateo 22, versículos 37. El que traiga Biblia, que lo pueda estar buscando allí. Dice así, sé que muchos se lo saben. Jesús le dijo, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, me gustaría que pudiéramos pasar un escáner, examinar nuestra vida en estos momentos. Muchos tenemos a alguien o algo que amamos mucho, por lo cual seríamos capaces de hacer cualquier cosa. Cuando nos vamos al extremo, seríamos capaces de dar la vida por una persona, por esa persona a quien amamos. Pero si vamos a cosas más sencillas, más simples, le demostramos lo que sentimos a esa persona por medio de obras, hechos, ¿ves? Por medio de detalles. Ahora, si miramos al Señor, cuando decimos, el amor de Dios es grande, cuando decimos esa frase, muchas veces la decimos así. ¿Por qué lo decimos? ¿Lo decimos por decir? ¿O qué muestra Dios que nosotros decimos que el amor de Dios es grande? Lo decimos porque Él no nos muestra con hechos. ¿No es así? Y me gustaría ver 3 hechos, 3 cosas que Él ha hecho por nosotros. Que han sido muchas, pero voy a hablar de 3 que son muy conocidas. Primeramente, el simple hecho de crearnos y ponernos en el medio del jardín del Edén. No nos muestra su amor hacia nosotros. El hecho de que no íbamos a sufrir, de que íbamos a mandar sobre toda la creación, de que puso un huerto lleno de frutas de todo tipo, que no íbamos a tener que labrar la tierra y la mujer no iba a sufrir al parir. Ese simple hecho muestra cuánto Dios nos amaba desde el principio. Pero allí también, el hecho de que nos dio una voluntad propia para poder decidir. Él pudo habernos creado sin voluntad, simplemente agradándole a Él en todo momento. Que hiciéramos lo que Él mandara y ya. Pero no, porque Dios quería que su creación decidiera amarlo a Él por voluntad propia. También
lo que ha hecho por Israel, su pueblo escogido. Si miles de veces Israel le ha fallado a Dios, miles de veces Dios lo ha perdonado. Y me gustaría que fuéramos a la cita bíblica de Jeremías 32, del versículo 30 al 34. Si quieren no lo busquen, para que pueda ser más. 30 al 34. Dice así: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que le haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y vamos al versículo 36, más adelante, hasta el 42 dice: y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Aquí, con Israel se creó prácticamente un ciclo. Ellos estaban bien con el Señor, pecaban, venía el castigo, se arrepentían, Dios los perdonaba, los restauraba, pero después volvían a caer en lo mismo, ahí. Y muchas veces se arrepentían, pero no por ellos mismos. Dios les tenía que mandar un profeta. ¿Por qué el Señor tiene que mandarnos a nosotros, iglesia, a alguien para que nos diga lo que nosotros ya sabemos? Para que nos diga lo que debemos hacer cuando Dios nos dejó una guía. Es así. Si Dios te dice que lo ames a Él primero que a todo, pues hazlo, aunque te sea muy difícil. ¿Ves? Que no tenga la necesidad de mandarte a alguien a profetizarte, no, si a todo Él te lo dejó escrito. Y el último ejemplo que voy a citar aquí es el mayor de todos y no es el menos importante. Es el hecho de entregar a su Hijo el Cristo para morir con nosotros. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de entregar a su Hijo por otra persona? Por el pecado de otra persona. Yo creo que no seríamos capaces. En eso le fallaríamos al Señor. Gracias a Dios que envió a su Hijo Cristo. El último sacrificio allí. ¿Ves? El Cordero inmolado. Y eso por mencionar lo que está en la Biblia. Pero ¿cuántas cosas no ha hecho Dios por ti? Cuando estás abatido, ¿quién viene y te da fuerza? Dios. Cuando lloras, ¿quién te alienta? Dios. ¿Quién te ha dado un ministerio, si lo tienes y si no está por venir? Dios. Cuando no tienes nada de comer y suplicas al Rey, ¿quién te suple? Dios. ¿Quién ha permitido que vivas bajo la gracia y de que seas salvo por creer y tener fe en su Hijo? Dios. Entonces, somos capaces de amar tanto a una persona, que muchas veces no es ni de nuestra propia sangre, cuando se trata de un matrimonio, ¿ves? O un novio, porque no somos capaces de amar entonces a Dios, más que a esa persona. Somos capaces de amar mucho a una persona, pero no somos capaces de amar mucho a Dios, y tiene que ser más que a esa persona porque así lo manda su palabra, porque no somos capaces. En esos momentos puedes decir o comparar si lo que tú haces y sientes por tu ser más amado es más grande que lo que haces y sientes por Dios.
Reflexionen en eso. Nos cuestionamos si verdaderamente amamos a Dios cuando nos enfrentamos a la decisión si dejar o no a alguien o algo por simplemente agradarle a Él. Ahí nos cuestionamos si verdaderamente amamos a Dios. Y más si es cuando tú amas a una persona, que es difícil. Y dejar una acción que hagas o una costumbre que tengas, ve que a Dios no le agrada, te es difícil. Nos cuesta. Ser cristiano cuesta. Pero nadie dijo que sería fácil. Como le dice su palabra, es para valientes. ¿Ve? Y si estamos aquí hoy, esforzándonos y luchando, es porque somos valientes, ¿no? Y vamos a ser más valientes aún, cada día. Hay un versículo que yo quiero compartir con ustedes, que está en el Nuevo Testamento, y se supone que yo lo leí, pero ahora cuando lo volví a leer, porque tuve que estudiar para el instituto, fue cuando sentí ese choque. Y decía, y no me acordaba de haberlo leído, pero yo sé que lo leí, porque yo leí el Nuevo Testamento, como no me chocó antes, me chocó ahora. Está en Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y eso no lo dijo Pablo, ni lo dijo Mateo. Esto lo dijo Jesús. No somos dignos de Él si amamos a la persona que tenemos en casa más que Él. No somos dignos. Esta me dice a mí de pies a cabeza. Somos dignos. Ahora pregunto, ¿usted está siendo digno de Jesús en este momento? No puedes amarlos por igual. Tiene que haber una diferencia. Cuando vas al versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Aquí está hablando de un amor ferviente. No es cualquier amor. Ese amor exige una actitud en la que Dios sea tan estimado y apreciado que de verdad se anhele su comunión. Se haga el esfuerzo por obedecerle y con sinceridad se busque su honra y voluntad en la tierra. Los que de verdad aman a Dios desearán compartir su sufrimiento, promover su reino y vivir conforme a su voluntad. El amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón es también tenerlo en primer lugar. Y tener a Dios en primer lugar trae consigo muchas cosas buenas. Millones. Pero hay una en la que quiero enfatizar hoy. Y es que cuando estamos pasando por medio de un proceso difícil, complicado, si tú tienes a Dios en primer lugar, el dolor se te hace soportable. ¿Sabes? Como que disminuye. Te es más fácil enfrentar el problema que estás viviendo en este momento o pasar por esa situación difícil en tu casa, en tu hogar. Y me gustaría citar un ejemplo que está en esta iglesia. Le voy a pedir permiso al pastor para tomarlo de ejemplo. Sabemos que el pastor recientemente perdió a su abuelita, partió con el Señor, ¿no es así? El pastor pudo claramente haberse ido a llorar hasta su cuarto, a derramarse allí en llanto, pudo haberlo hecho, pudo habernos servido ese día, pero como él dio testimonio aquel día, ahí estaba él sirviendo y predicando. Eso sí. No dejó que el problema, que la situación por la que estaba pasando ocupar el primer lugar que le pertenece a Dios. Eligió servir a Dios primero y Dios le dio paz. Le ayudó a soportar ese dolor y a poder predicar en ese tiempo, en ese momento y darnos la palabra, la enseñanza que nos tenía ese día, ¿no es así? Y así como Pablo fue un ejemplo para aquellos primeros cristianos, hoy nuestro pastor también tiene que ser un ejemplo para nosotros. No dejemos que el problema ocupe el primer lugar de Dios, que le pertenece solamente a Él. Ese primer lugar en nuestras vidas fue creado para Dios, no para nada más ni para nadie más. Y me gustaría contar un testimonio, aparte del pastor.
no hace mucho, hace unos meses atrás, el pastor me llama, me contacta y me dice, tienes que predicar el miércoles. Y le dije, está bien, pastor. Eso fue, creo que fue un lunes o un martes. Y el mismo miércoles por la mañana estaba en tropelaje de papeleo de la casa para hacerla, pasarla al nombre de otra persona. Fui para Majagua para el tropelaje de los papeles. Comenzaron los problemas a llover ese día. Discusiones con mi esposo. Mi cabeza se comenzó a atormentar y decía, no me da tiempo. Yo ya tenía un boceto hecho, pero decía, yo me gusta sentirme segura de lo que voy a decir aquí adelante. No me gusta hacerlo así. Y decía, no puedo. Y aquí eran los problemas y los problemas. Mi esposo y yo estábamos tensos. Y tuve que decirle, pastor, decirle, no puedo. Ese día los problemas ocuparon el primer lugar en mi vida. Ese día decepcioné, no solo a Dios, decepcioné también al pastor. Pero hoy le doy gracias a Dios porque me dio una segunda oportunidad. Y hoy puedo estar aquí enseñándoles esta palabra, que fue la palabra que Él me dio para ese día. Un miércoles. Amén. Por eso, no dejen ni que el dolor que puedan sentir ocupe el primer lugar en sus vidas. Sí, les puedo asegurar, y estoy segura que el pastor también, y sé que muchas personas aquí han experimentado eso, es el hecho de que cuando tú tienes a Dios en primer lugar, todo cambia. Todo cambia a tu alrededor. Percibes las cosas de manera diferente, lo enfrentas de manera diferente. Todo cambia cuando tienes a Cristo en el corazón y le das el valor que verdaderamente se merece. Por eso hoy te pregunto, ¿a quién tienes hoy en primer lugar en tu vida? ¿Tienes a Dios o tienes a alguien más o a algo más? El amor a Dios debe ser sincero y dominante en tu vida. Dios te creó, te dio aliento de vida, te da una familia, comida, un techo, nos da siempre lo mejor y nos bendice. Todo lo que tenemos y lo que vemos le pertenece a Él. Y aún así, muchas veces nos hacemos los chistosos y nos creemos dueños de nuestras propias vidas. Y Él aún así nos perdona. Es verdad que no somos perfectos y que podemos fallar, pero sí podemos esforzarnos más y más. Como decía el pastor la otra vez, esfuérzate, que el Señor se encarga de los demás. Tú esfuérzate, tú eres imperfecto, cometes fallas, te caes, te levantas, pero tú esfuérzate, que el Señor te va a ayudar. La palabra nos dice que Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hasta Él mismo nos dice que podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Seña que no es imposible, porque Dios no va a mandar algo que nosotros no podamos hacer. Amén. Solamente tenemos que hacerlo con su ayuda. Por eso ha enviado ese Espíritu Santo. Las cosas u obras que Dios nos pide que hagamos es para nuestro propio beneficio, para obtener la salvación, para librarnos del tormento que nos espera si vamos o seguimos por el mal camino. Amar a Dios, la salvación, todo está vinculado. Cuando vamos allí a Apocalipsis 2:4, que Jesús dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, Jesús aquí está advirtiendo a la iglesia de Éfeso. Has dejado ese amor, ese primer amor. ¿Cómo es ese primer amor en el Señor? Ese primer amor que tú quieres comerte el mundo, predicar y quieres hacer 1000 cosas para el Señor, quieres servirle, quieres hacer esto y quieres hacer aquello. Pero cuando vas un tiempo, ¿dónde está ese primer amor? Y esa advertencia no solamente para la iglesia de Éfeso, es para todo cristiano. ¿Ves? No podemos dejar nuestro primer amor. Si lo dejamos, tenemos que recuperarlo, tenemos que luchar por recuperarlo. Mira, cuando el Señor da esta advertencia, nos enseña que no es suficiente conocer la doctrina correcta, obedecer algunos mandamientos y adorar en la iglesia. Sobre todo esto, la iglesia debe amar de todo corazón a Jesucristo y a su palabra.
Dios mira y quiere todo nuestro corazón. Quiere que le amemos con todo nuestro corazón, que le sirvamos con todo el corazón, que le busquemos con todo el corazón y que confiemos en Él con todo el corazón. Amén. Dios se merece todo lo mejor que le podamos dar. Que hagamos todo con pasión, con esmero. Hermano y hermano que estás aquí, esfuérzate porque Él te está viendo. Deje la pereza, el dolor, el sufrimiento a un lado y gózate porque tienes a un Dios vivo, un Dios maravilloso que hace milagros y te construye un camino y un futuro. El Dios que tú tienes y que yo tengo no es cualquier Dios, es el único Dios y Él es Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el que te da alientos y fuerzas, el que sana y da libertad a los cautivos. Ama al Señor porque Él te amó primero. Amén. Y no me puedo ir de aquí sin dejarles una promesa que está en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.